Era octubre de 2023, cuando recibo un mensaje a través de redes sociales, donde me contacta una mujer que llamaré Elisa, quien me dice que tiene una experiencia inexplicable que quiere compartir conmigo, por lo que voy a su domicilio, ubicado en la comuna de Puente Alto, en Santiago de Chile. Al llegar, me recibe ofreciendo un vaso de jugo, el cual acepto encantado, y nos sentamos en el living. Es aquí donde empieza a relatarme lo que vivió a principios del año 2000 en una casa donde trabajó. En aquel tiempo, ella, con 21 años de edad, estaba buscando trabajo y acude a una entrevista para el puesto de asesora del hogar en una casa de la comuna, siendo contratada, lo cual la puso muy feliz, porque eran varios meses en los cuales no había tenido suerte buscando empleo. Sus nuevos patrones, que era una pareja de mediana edad, unos 45 años aproximadamente, le explican que sus funciones se limitan a los quehaceres domésticos del hogar, ya que en la casa en cuestión, aparte de ese matrimonio, vivía el padre de la señora, quien estaba postrado en cama, dada su avanzada edad, y para sus cuidados contaban con una enfermera particular. Por esta razón, ella no debía preocuparse ni interactuar con ellos, solo para lo básico. La casa donde iba a trabajar era una muy linda residencia de 2 pisos. Si bien por fuera no se veía muy amplia, al entrar esta percepción cambiaba, ya que contaba con living, comedor, 3 baños, una amplia cocina, un antejardín y en la parte trasera un gran patio. Esto denotaba que la casa era antigua, de esas que tienen el nombre del arquitecto afuera. Ahí también decía que databa de los años 50, pero Elisa no recuerda bien la fecha. Los primeros días en su nuevo trabajo para Elisa transcurrieron sin mayores novedades, siempre cumpliendo con las labores encomendadas por sus patrones al pie de la letra. Una vez cumplidas, ella se retiraba a su hogar alrededor de las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Ella relata que los sucesos extraños empezaron a ocurrir de a poco, sin que les tomara mayor importancia. Lo primero que notó fue que la decoración de porcelana, ubicada en una repisa del living, cambiaba de lugar sin explicación. Si Elisa los dejaba en un orden determinado, estos, a los minutos después, cambiaban de sitio. Las llaves de la casa que dejaba colgadas en la puerta de ingreso, de la nada aparecían encima del mueble de la cocina, sin que nadie interviniera, nadie que ella viera o escuchara. En principio pensó que la enfermera que cuidaba al anciano era quien las manipulaba, pero ella nunca vio que esta profesional de la salud saliera del dormitorio donde estaba postrado el patriarca del domicilio. Pero esto fue solo el comienzo de lo que para Elisa serían los meses más aterradores de su vida, en sus propias palabras. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, siente cómo se le acercan por la espalda hacia su oído y le susurran diciendo «Hola». Me dice que escuchó claramente. La describe como una voz masculina, como de un hombre mayor, que no conocía. Al darse vuelta a mirar quién fue, no había nadie. Ella estaba sola en aquella habitación. Si bien se asustó por lo recién vivido, me cuenta que esa vez respiró profundo y siguió con sus tareas habituales. Se dijo a sí misma que no podía perder este trabajo por estupideces, que solo era su mente jugando con ella. Al continuar con su relato, me indica que en varias ocasiones vio, a través de las ventanas, que, a plena luz del día, se veían pasar sombras. Era como si alguien hubiera entrado y se estuviera paseando por el antejardín de la casa,
y que al salir a mirar de quién se trataba, no encontraba a nadie. En una ocasión, mientras aspiraba el piso del comedor, siente que algo o alguien se acerca muy lentamente y le pone la mano completamente extendida en su trasero. Elisa instintivamente lanza un golpe de puño hacia atrás para alejar al abusador y, posteriormente, encararlo por esa falta de respeto. Se da la vuelta y es ahí cuando se da cuenta que en aquel lugar ella estaba sola, no había nadie más. Estos fenómenos se siguieron repitiendo con el transcurso de los días y las semanas, pero de todos ellos, lo que más le llamó la atención es que constantemente, a cualquier hora, escuchaba ruido de agua corriendo. Era como si una llave se hubiera quedado abierta. Ella revisaba cocina, baño, salía al jardín a ver la manguera de riego. Incluso me cuenta que una vez cerró la llave de paso del agua, cortando el suministro en toda la casa, pero nunca pudo encontrar el origen de aquel sonido. De todas las vivencias que a Elisa le tocó ser partícipe, la gota que rebalsó el vaso le ocurrió mientras cocinaba el almuerzo. Ella estaba absorta en su labor, cuando levanta la mirada y ve por una ventana que daba al patio interior de la propiedad. Es en ese momento cuando observa a un hombre parado en medio del jardín. Lo describe como una persona ya mayor, de unos 60 o 70 años, de pelo cano, tez blanca, vestido con un traje de color gris. Su mirada era de molestia, de enojo, y estaba clavada observándola fijamente. Justo en ese instante en que ella iba a salir a preguntar quién era y qué hacía ahí, es testigo de cómo este hombre comienza a desvanecerse y desaparecer por completo frente a sus ojos. Me cuenta que no podía creer lo que recién le ocurrió. En ese instante sintió mucho miedo y, tomando sus pertenencias, decidió renunciar e irse de esa casa para nunca más volver. Al terminar su relato, yo estaba sorprendido por lo que recién había escuchado. Comencé a hacerle todas las preguntas correspondientes que se me vinieron a la mente, de aquellos increíbles sucesos que ella vivió. Por supuesto, movido por mi curiosidad, le pregunté si recordaba la dirección de la casa donde ocurrieron estos fenómenos, ante lo cual me responde que sí, porque la numeración de la casa era el mismo que el de su madre, por eso nunca lo olvidó. Inmediatamente puse la dirección en la aplicación de mi teléfono. Revisé que, desde mi casa, estaba a unos 30 minutos caminando y me dispuse a ir. Me despedí de Elisa, informando lo que pretendía hacer, a lo que ella me dijo que tuviera mucho cuidado, dándome las gracias por haber escuchado su relato. Como ya era tarde, me programé para ir al día siguiente a la dirección en cuestión y, debo confesar, que estaba muy ansioso de ver lo que podía encontrar. Nada me prepararía para lo que viví aquella jornada. Al día siguiente me dieron las 3 de la tarde, cuando llegué a la dirección que la aplicación del teléfono me señalaba. ¿Cuál no sería mi decepción al ver que en el lugar se levantaba un condominio de departamentos de 8 pisos de altura? Lo primero que se me vino a la mente fue que tenía muy mala suerte. La casa donde ocurrieron estos fenómenos fue víctima del progreso o de la especulación inmobiliaria, convirtiéndose en una mole de hormigón. Después de un rato contemplando mi mala fortuna, y, para no perder el viaje, decidí ir a preguntar a la recepción. Total, no perdía nada con intentarlo. Al llegar al ingreso del recinto, me reciben 2 conserjes, un hombre y una mujer.
Me presento y les digo mi nombre. Les comento que tengo un podcast de historias paranormales y que en el lugar donde se levantaba el edificio hubo una casa donde sucedían esta clase de fenómenos. Así que les pregunto si en ese lugar pasaba algo extraño, algo fuera de lo común. Ambas personas se quedan mirando entre sí, para después dirigirse a mí y decirme: esas cosas aquí pasan todos los días. Por supuesto quedé de una pieza y de inmediato les pedí por favor si me podían dar más detalles, a lo que la mujer se para de su sitio y me pide que la acompañe. Me conduce al estacionamiento en superficie del complejo y empieza a relatarme lo que para ellos era pan de cada día. Me dice que a los jardineros que guardan sus herramientas en una bodega a un costado del mencionado aparcamiento, se le pierden o les cambian de lugar sus implementos de trabajo. Que en un momento la bodega está ordenada y al siguiente está patas para arriba. También me cuenta que los vecinos, quienes estacionan sus vehículos en este sitio, les dicen que ven sombras pasar. Se escuchan ruidos extraños, como de respiraciones. Además, que por las cámaras de seguridad han visto que por ese lugar aparece una persona, un hombre anciano. Se le ve caminar de un extremo a otro, y cuando alguno de mis colegas o yo misma he ido a ver, no hay nadie, según la conserje. También me dice que ellos mismos en la seguridad y los vecinos han reclamado porque todos han escuchado un ruido de agua desde ese sitio. Me indica que han llamado a los encargados, contratado a diversos maestros, quienes han revisado la red húmeda de bomberos, el riego automático del jardín, incluso han intervenido las bombas de la piscina para averiguar de dónde estaba la fuga de agua que provoca ese ruido, pero nunca han podido encontrar nada. La historia que me estaba contando esta conserje me tenía fascinado. Estaba muy al pendiente de lo que me estaba diciendo, cuando siento que por mi costado derecho alguien se acerca a mi oído y me susurra: «No». Me doy vuelta para ver de quién se trataba, pero a mi costado no había nada ni nadie. Recordé la descripción que me hizo Elisa respecto a la mencionada voz, y efectivamente era masculina, de una persona mayor y en tono grave. Inmediatamente al escuchar esto, me dirijo a la conserje y le digo: ¿también les han susurrado en el oído? A lo que ella se sorprende, me mira abriendo los ojos como platos y me dice: sí. ¿Por qué lo pregunta? Ahí le menciono lo que me acaba de ocurrir. En ese momento, ella sale corriendo a su lugar de trabajo y, por supuesto, yo la sigo detrás. No pensaba quedarme en ese lugar yo solo, ni aunque fuera las 3:30 de la tarde. Ya en la mesa de la recepción y pasado el susto por lo recién vivido, les doy mi contacto en redes sociales a los conserjes y les digo que si tienen más historias referente a los sucesos del condominio, que me contacten. Ya tenía una gran historia, con hechos que pasaron en el año 2000 y que continuaban el 2023. Pero el podcast, que en aquella oportunidad estaba bajo el alero de la Corporación Cultural de Ñuñoa, se terminó, y esta historia no la pude contar. Debió pasar medio año para que, ahora en solitario, decidiera continuar con el proyecto, pero siempre me llegaban otros relatos y este nunca podía ver la luz. Esto hasta la quincena de enero de 2025, cuando, en vez de ir yo a la historia vino a mí. Una vez más fui contactado por redes sociales, pero esta vez por una pareja joven, quienes,
por recomendación de uno de los conserjes del mencionado condominio, quien escucha el podcast, les comenta que yo los ayudaría con su predicamento. Ellos me invitan a ir al edificio porque han vivido experiencias que no pueden explicar y que necesitan de mi ayuda. Yo les comento que no soy ningún investigador, ningún medium, ni tampoco practico ningún arte oculto. Solo me dedico a recopilar y contar historias. De igual manera querían que yo los fuera a ver, porque no sabían a quién recurrir. En esos términos acepté y volví a ir al mencionado edificio. Era mi tercera interacción con el mismo suceso. Al día siguiente llego a su departamento, ubicado en el cuarto piso del mencionado recinto. Era una pareja joven, de no más de 30 años. Llegaron a vivir al lugar hacía un par de meses, y los extraños acontecimientos los empezaron a rondar apenas unos días después de su arribo. Comienzan su relato contando que su automóvil lo dejan en el estacionamiento en superficie del condominio, mismo lugar donde viví lo que les relaté anteriormente. Siempre sintieron una sensación extraña en el lugar. Era incómodo estar ahí, pero no le tomaron mayor importancia. Eso hasta que empezaron los fenómenos inexplicables. Me señalan que un día, llegando del supermercado, se bajan a sacar desde el maletero las compras, para lo cual dejan las puertas abiertas del vehículo. Es en ese instante cuando, sin mediar nada ni nadie, ambas puertas, la del chofer y la del copiloto, se cierran de golpe, quedando las llaves puestas. Se miraron y no podían explicar qué es lo que les había pasado. Esta misma situación, que les cerraran de golpe las puertas de su auto, se repitió en al menos 3 ocasiones diferentes, donde tuvieron que llamar a un cerrajero para poder abrir las puertas y sacar las llaves desde el encendido. Por esa razón tomaron la decisión de hacer copias y mantenerlas en casa. También me dicen que en una ocasión el hombre iba llegando posterior a una visita familiar. Se estaba bajando del vehículo cuando siente que alguien se le acerca por la espalda y al oído le susurran «Hola». Al darse la media vuelta para ver de quién se trataba, no había nadie. Ante esto, sale corriendo al departamento a contarle a su pareja lo que recién le ocurrió. Además, me relatan que, en otra oportunidad, la mujer iba saliendo del estacionamiento cuando siente que algo o alguien le pone la mano extendida en el trasero, pero al mirar de quién se trataba, ella estaba sola. Esta pareja tiene una perrita poodle como mascota, que, cuando la sacan a pasear por el recinto, rehúye pasar por el mencionado estacionamiento. Si la obligan, ella llora y se altera, por lo que siempre evitan pasearla por ese lugar. Me dicen que tienen miedo, pero que no pueden darse el lujo de dejar el departamento al cual recién llegaron a vivir y que ellos recién habían decidido empezar una vida juntos como pareja. Entendí sus razones, así que me hice asesorar por expertos, gente con mayores conocimientos que yo en la materia. Me indicaron diferentes artículos de protección, como cuarzos y sal de mar, para colocar tanto en el automóvil como para que ellos los llevaran como amuletos. Además me indicaron que ellos no debían prestarle mayor atención a los fenómenos, ya que, al parecer, esta clase de entidades adquieren mayor fuerza cuando son tomadas en cuenta. Traspasados estos consejos, me retiré con el compromiso de que ellos me contactaran para saber cómo evolucionaba su problemática. Hace unos pocos días
recibo un mensaje de esta pareja y me indican que el fenómeno ya no los afecta, que estaban mucho más tranquilos y me agradecieron el poder haberlos escuchado sin juzgarlos y la ayuda que les había brindado. Soy un contador de historias, no un investigador. Hay veces en que me encantaría hacerlo, para poder encontrar la respuesta a la más grande de todas las preguntas. ¿Hay vida después de la muerte? Quizá algún día la encuentre. Mientras tanto, seguiré recorriendo este camino, que me ha dado las mayores satisfacciones y sorpresas de la vida. Este camino, yo decidí tomarlo, o al menos eso creo. En una de esas, alguien está decidiendo por mí dónde y cuándo debo estar. Para este episodio, quise relatar una historia que un compañero de trabajo me contó hacía algún tiempo y que la verdad me resultó realmente sorprendente. Así que, sin más rodeos, los invito a escuchar la experiencia que él vivió en su antiguo trabajo. Empieza señalando que en ese lugar desempeñó sus funciones más o menos durante un año, entre el 2017 al 2018, antes de que se trasladara a un recinto más grande. Esto le ocurrió cuando trabajaba en una distribuidora de bebidas que se ubicaba en la comuna de Estación Central. Realizaba sus funciones en el área de facturación con normalidad. No había nada que lo distrajera de su habitual rutina diaria. Todo eso cambió un día, ya que debido a un fallo eléctrico en el recinto, se atrasó con el trabajo, el cual debía estar listo sin falta para la mañana siguiente, por lo que se tuvo que quedar después de su horario de salida. Estaba concentrado en sus labores, pero mientras realizaba las facturas y la contabilidad al ritmo de la música que sonaba desde su teléfono móvil, cercano a las 22:30 horas, se empiezan a oír pasos en la escalera de la oficina. Estos se sentían pesados y se escuchaban muy fuerte por todo el recinto. Parecía que con cada pisada el eco sonara más y más fuerte. Se quedó extrañado, esto porque estaba solo y no escuchó que alguna otra persona ingresara al galpón. Esperó a que alguien apareciera en la puerta de la oficina, pero no pasó nada, por lo que sacudió su cabeza pensando que su mente le había jugado una broma de mal gusto y continuó con su trabajo. Pasaron solo un par de minutos cuando escuchó otro sonido proveniente desde la bodega. Pero este ruido fue muy diferente al anterior. Era como si algo se arrastrara por el piso. Su instinto le decía que no mirara a aquel lugar, pero su curiosidad fue más fuerte. Al darse vuelta a observar en dirección a la puerta de ingreso a su oficina, vio una forma en el piso que lo dejó aterrado, casi sin aliento. Era una figura extraña que, por el suelo, pasaba por entre las sombras. Al afinar su visión para poder identificar de qué se trataba, observó lo que se estaba acercando hacia él. Parecía un bebé, una guagua, que gateando se aproximaba donde el hombre se encontraba. Esa sola imagen, insólita y sin explicación, hizo que se le erizaran todos los pelos del cuerpo y el terror se apoderó de él. Pero, en vez de salir corriendo, quedó paralizado. No se movía, sus músculos no respondían. Lo único que pudo hacer
fue subir el volumen de la música y tratar de ignorar lo que recién había visto. Pero ya era tarde. La figura continuaba acercándose hacia él. Y hubo otro detalle, uno que le hizo repetir en su mente una y otra vez: esa guagua no está bien, esa guagua no está bien. Aquella forma grotesca tenía el rostro desfigurado. Era como si su cara estuviera completamente quemada o algo similar. Esa visión solo hizo que la experiencia fuera cada vez más aterradora. El tiempo transcurrido se hizo eterno, mientras se repetía a sí mismo que eran ideas suyas, que era producto de su imaginación, que lo que estaba viendo no era real, no podía ser real. Miró de nuevo, esta vez con el rabillo del ojo, y esa entidad seguía arrastrándose cada vez más cerca de donde él se encontraba. No sabe de dónde sacó el valor, pero se armó de coraje para enfrentar a aquello, y al volver a mirar una tercera vez a esa aparición, ya no estaba. Solo un silencio sepulcral envolvía el lugar. Lo que ahí hubiera habido se esfumó. Aquella noche estuvo trabajando hasta la 1 de la madrugada, siempre muy intranquilo después de lo ocurrido, pero lo que haya sido eso no se volvió a escuchar ni a sentir durante esa jornada. A la mañana siguiente, una vez iniciado el día laboral, le comentó a su jefe y a sus compañeros lo ocurrido la noche anterior, pero la reacción de ellos fue burlarse de él, sin creer ni una sola palabra de lo que había vivido. Es más, durante los días siguientes todos le decían: «Oye, cuidado con la guagua», acompañado de risas burlonas de todos. Tiempo después, mientras todos realizaban sus tareas habituales, llegó una vecina que vendía colaciones en el sector. Iba a comprar bebidas y entre toda la conversación que se generó, ella les pregunta a los que estaban ahí: ¿no los ha penado la guagua? Las personas ahí reunidas se quedaron en silencio, mirándose entre sí y dirigiendo la mirada al único testigo hasta ese momento de los hechos. Quien rompió el tenso momento fue el jefe, quien dijo sí a él, señalando a nuestro relator. Luego de dirigir su mirada hacia el hombre, ella comienza a contar la historia. El galpón donde funcionaba la distribuidora era un antiguo estacionamiento de una empresa de buses muy conocida, donde dejaban los vehículos que sufrían accidentes o desperfectos. Entre ellos había una camioneta que, en su tiempo, le fue asignada a un trabajador de la mencionada empresa de transportes. Un día, mientras él, junto con su familia, volvían de unas vacaciones, sufrieron un terrible y trágico accidente donde todos perecieron. La madre, el padre, una niña y un bebé. Eran ellos quienes se aparecían en ese galpón desde hacía años, siendo varias personas y vecinos del sector quienes los habían visto. Cuenta esta persona que al fondo de ambos galpones aún permanecían varios vehículos de la empresa de transporte de pasajeros, buses, furgones y camionetas chocadas, pero no sabía si la camioneta de esta familia estaba allí o no. Como ya lo he señalado en ocasiones anteriores, los lugares donde han ocurrido hechos terribles quedan con una carga energética tal que las personas que pasan por sus cercanías experimentan dichas sensaciones, emociones, incluso llegando a manifestaciones físicas del fenómeno.
Durante el desarrollo y recopilación de historias me he encontrado con casas, cementerios, sitios eriazos, con toda clase de cargas energéticas. Siendo esta la primera vez que sé de un automóvil que quede, por así decirlo, cargado con estas energías. Pero, ¿puede suceder? Según varios relatos recogidos, esto es perfectamente posible. Un accidente de tránsito es un hecho terrible, más aún si hay resultados fatales en sus ocupantes, y el vehículo o restos de este pueden guardar esas energías residuales, las cuales, al parecer, se manifiestan a los testigos o personas que pasan cerca de ellos. Investigando acerca de este tema, me encuentro que esto es más común de lo que yo pensaba, siendo el automóvil con estas características más famoso el Porsche 550 Spyder, que perteneció al actor James Dean. Este era un muy buen piloto, pero lamentablemente esta pericia tras el volante no evitó que en la tarde del 30 de septiembre de 1950, su Porsche 550, al que Dean había bautizado como Pequeño Bastardo, se estrellara contra un Ford 1950. El conductor del otro vehículo hizo un giro sin percatarse de que se atravesaría en el camino del Porsche. Dean estaba acompañado de un mecánico experto en el auto, quien sobrevivió al accidente con heridas severas. El mismo día que lo adquirió, Dean le mostró su pequeño automóvil al actor Alec Guinness, quien 22 años más tarde encarnaría a Obi-Wan Kenobi en la saga Star Wars. Inmediatamente este le dijo: «Aléjate de ese carro, te va a matar en menos de una semana». Esa conversación tuvo lugar 7 días antes del choque que acabaría con la vida del actor. Hasta el día de su muerte, Guinness dice que no sabe por qué hizo semejante declaración, pero el Porsche, que aún estaba forrado en celofán, le dio muy malas vibraciones. Esta sensación fue reafirmada por las actrices Ursula Andress y Aerta Kitt, quienes se negaron a pasear en aquel automóvil en distintas ocasiones. Posterior al accidente, los restos del malogrado vehículo fueron adquiridos por George Barris, el personalizador de autos más famoso de Hollywood en aquella época, responsable de automóviles tan icónicos como el Batimóvil original y el auto de la familia Monster. Cuando la chatarra fue entregada a Barris, los ganchos del remolque cedieron ante el peso del vehículo, el cual cayó al suelo rompiéndole las piernas a uno de los mecánicos del estudio de personalización. Más adelante, Troy McHenry, un médico californiano aficionado a las carreras, instaló la transmisión del mencionado auto siniestrado en su propio Porsche Spyder y perdió la vida en un accidente a los pocos días. Otro de los clientes de Barris, el también médico William Airtight, instaló el motor del 550 de Dean en su propio Lotus de carreras. Naturalmente, Airtight también sufrió un espantoso accidente. Las diferentes piezas del malogrado auto de James Dean deambularon por todo el estado de California, causando al menos 7 accidentes, 8 heridos graves y 4 muertes en total. Cuando finalmente, y vencido por la leyenda del Spyder maldito, Barris intentó trasladar el coche a una chatarrería al otro extremo del país, en Nueva Orleans. Pero los restos desaparecieron misteriosamente durante el viaje y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Investigaciones más recientes aseguran que lo que queda del pequeño bastardo se guarda en una caja en el sótano de un pequeño museo en Bolo, Illinois. Continuando con su relato, este hombre me dice que la bodega era gigantesca, por lo que la dividieron en 3 partes.
al fondo, donde aún habían vehículos abandonados de la empresa de transporte, al lado derecho, donde vivían todavía trabajadores de la mencionada empresa y sus familias, y al lado izquierdo, donde estaba la distribuidora. Los galpones antes descritos los separaba una malla metálica, por lo que desde el patio podían ver al interior de la distribuidora. Es por esta razón que los vecinos eran testigos constantes de las apariciones de aquellas entidades. Esta mujer comentó que el papá se aparecía como un hombre muy grande, le decían el gigante y siempre parecía estar enojado. La señora también les dijo que a los niños de esas familias, cuando estaban jugando, se les acercaba una niña que no conocían y les preguntaba si podía jugar con ellos, pero que al mirarla a la cara, su rostro estaba quemado hasta la mitad. Después del relato de la vecina, ya nadie quiso seguir bromeando con el tema, más aún porque a partir de ese momento empezaron a suceder toda clase de fenómenos extraños. Los vecinos decían que durante años habían visto a estas entidades aparecer y desaparecer sin explicación, que no era nada molesto, pero estos fenómenos habían empeorado con la llegada al recinto de la distribuidora. Sus trabajadores decían que las botellas apiladas se caían sin explicación y que les bajaban el interruptor del automático, por lo que constantemente se quedaban sin luz eléctrica, hasta que iban al tablero y veían que algo o alguien había bajado el switch. Pero esta historia no concluye aquí, porque hay otro hecho que mi interlocutor no sabe si tiene relación con lo de esta familia, pero que al ser testigo de eso le resultó bastante extraño, curioso e incluso hasta macabro. Su relato comienza de la siguiente forma. Me indica que donde estaban las oficinas de la distribuidora era en un segundo piso, una construcción muy antigua de madera. De ese sector remodelaron una parte que quedó como un pasillo y era donde estaban los escritorios y un baño. Habían puertas que daban a una habitación grande y larga. Estas las usaban de bodegas para guardar cosas de archivo y productos promocionales de los proveedores. En ese sitio se ubicaba también una sección que estaba sellada, que incluso las ventanas desde afuera estaban tapadas, por lo que no se veía nada hacia el interior. Cuando se iban a cambiar de galpón, a su jefe le dio por abrir ese lugar, que resultó ser una habitación llena de stickers, pósters y escritos en las paredes. En uno de los escritos decía algo así como: ¿por qué cuando uno necesita ayuda, nunca llega? También habían símbolos relacionados a música metal, otros que no pude identificar, y stickers de pentagramas y cosas así. Al escuchar esto, fue inevitable para mí pensar que aquellos símbolos mencionados pudieran haber sido usados en alguna especie de ritual y que aquel sitio era el lugar donde se practicaba. Continuando con su relato, me menciona que posterior a ese descubrimiento se le preguntó a los vecinos quién vivía ahí o quién utilizaba esa habitación, pero nadie, por alguna extraña razón, quiso hablar. Solo se recuerda de alguien, no sabe quién, que comentó que hubo un suicidio ahí, sin dar mayores detalles, porque no lo sabían o porque no querían saber. El hombre no tenía más información al respecto. Lo que sí le resultaba extraño era esa habitación sellada, si hasta las ventanas que daban al exterior del galpón estaban tapadas con hojas de diario. Me menciona además
que cuando empezaron a suceder los fenómenos paranormales allí, se oía que tocaban las puertas desde adentro de esa zona, que no remodelaron, y eso lo escuchaban todos los trabajadores. La primera vez que escuché esta historia de boca de mi compañero, quedé realmente sorprendido e interesado por la cantidad de sucesos de los cuales él fue testigo. Me cuenta que no es primera vez que le han ocurrido esta clase de experiencias, pero sí es la primera vez que sintió el terror en carne propia. Reiterando lo anteriormente dicho, siempre que hay una muerte trágica, queda esa carga residual, espíritus o entidades, como quieran llamarlas, que no pueden trascender, dado lo intempestivo de su partida al otro mundo. A veces son de naturaleza benigna y nos hacen compañía, pero en otros casos se molestan porque el territorio del cual fueron habitantes es ocupado por otras personas. Sin darnos cuenta, en este momento estamos conviviendo con estas entidades. De hecho, podrían estar más cerca de lo que ustedes creen. Quizá incluso estén a su lado ahora mismo. En el episodio de hoy hablaré de un lugar que el común de la gente no lo relaciona con fenómenos paranormales, sino con otra clase de noticias. Pero déjenme decirles que la cantidad de historias que alberga este lugar me dejó sorprendido. Por esta razón, hablaré de los extraños sucesos que ocurren en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, ex pedagógico. El 10 de noviembre de 2023 asistí a un conversatorio denominado Cuentos Fantasmales en el PEDA, donde, entre los principales expositores, estuvo César Parra, relatando algunas de sus muchas experiencias en torno al tema de lo paranormal. En esta actividad, todos los participantes escuchamos de propia boca de los alumnos y funcionarios los sucesos extraños y sin explicación que ocurren al interior de la casa de estudios. Desde ese instante, el interés, como vecino de la comuna y del mencionado recinto, del cual me separan unas pocas cuadras, creció al nivel de, con algo de demora, realizar este capítulo. Después del mencionado evento, visité el lugar en 2 ocasiones más, recopilando diferentes testimonios que, a continuación, escucharemos. Al interior de la casa de estudios se encuentra el Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier, cuya directora es la señora Lucía Godoy. Es ella quien me relata lo que le tocó presenciar de forma directa. Comienza contándome que, por diferentes circunstancias familiares, en algunas ocasiones le tocaba cuidar a su nieto, que es TEA, por lo que debía llevarlo a su trabajo. Mientras ella realizaba sus funciones al interior de la universidad, para que no tuviera ningún problema, al menor le pasaba una tablet, lo dejaba sentado en su oficina y así pasaba la jornada. Me comenta que en una oportunidad ella se encontraba en una sala contigua y lo escucha quejarse, reclamar, alegando en voz alta: «¡Sale! ¡Déjame solo!». La señora Lucía, en primera instancia, pensó que la secretaria o algún otro funcionario o alumno pudo haber entrado por error y eso molestó al niño. Para corroborarlo, se asoma a la oficina y ve que está su nieto y no hay nadie más. Ante esto, le pregunta que qué le ocurría, el porqué de su enojo, a lo que él responde: «Tu amigo me está molestando, no me deja tranquilo». La directora del museo revisó las salas contiguas en busca de aquella persona que molestaba al niño, pero en ese lugar no había nadie más que ella y su nieto. Esta situación se repetiría en el tiempo, con el mismo resultado,
al revisar el lugar, nadie más los acompañaba. En los días posteriores, dentro del museo, el niño se quedó mirando una fotografía que estaba exhibida en la muestra del recinto. La veía con mucha insistencia. Era una imagen antigua de un grupo de alumnos con su profesor en medio, nada fuera de lo normal. Ella le pregunta a su nieto si le gusta la foto, a lo que él responde: «Mira, tu amigo», señalando al centro del retrato, al profesor que ahí aparecía. Al observar con detenimiento, se da cuenta que, en la imagen, aparece un grupo de alumnos del ex pedagógico junto a su profesor, que era don Juan Gómez Millas. La señora Lucía no comprendió en ese momento lo que su nieto intentaba decirle, pero posteriormente todo se aclararía. El niño le dijo que tenía un mensaje de este personaje, que la quiere mucho y que está muy feliz por lo que ha hecho por el museo. Pero, ¿quién fue don Juan Gómez Millas? Profesor, pedagogo, rector de la Universidad de Chile, ministro de Estado en los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo y Eduardo Frei Montalva. Este personaje estuvo muy ligado a la historia del ex pedagógico hasta su muerte en 1987. Así es, lo que vio el menor fue la figura de una persona que llevaba más de 45 años muerta. El mensaje que este ilustre fantasma dejó para la directora fue muy significativo y la emocionó profundamente, ya que ella, en sus inicios en la UMCE, alcanzó a trabajar con don Juan, el cual le guardaba un gran afecto. Pero esta historia no termina aquí. Hoy, el nieto de la señora Lucía es un adolescente, y un día, recordando esta experiencia, le pregunta si recordaba lo vivido en el museo y si se acordaba de cómo era su amigo. Él le responde que sí, y en su propio lenguaje y comprensión del hecho, señala que en aquella oportunidad lo vio como si fuera radioactivo, o sea, envuelto en un aura de luz. La primera ocasión en que escuché esta historia, quedé maravillado por todo el simbolismo y el significado que tuvo esta aparición, no solo para ella, sino también para su joven nieto. Pero la directora del museo me vuelve a sorprender con otra historia, de la cual fue protagonista directa. En otra oportunidad, a su oficina entró una mujer. La describe como muy elegante, de cabellos rubios tomados con un pañuelo, pero algo le extrañó de aquella persona. Vestía muy a la usanza de los años 60 o 70, aunque no prestó mayor atención a ese detalle. Ella toma asiento y se presenta como la nuera de don Enrique Molina Garmendia, fundador y ex rector de la Universidad de Concepción. Le señala que vivió con él hasta su muerte en 1964 y lo describe como una persona muy amable, buena y admirable. Posteriormente le muestra 2 libros muy antiguos y le indica que pertenecieron a don Enrique y que, en vez de estar acumulando polvo olvidados, quería que tuvieran un mejor uso en la biblioteca de la UMCE o en el museo del ex Instituto Pedagógico. La señora Lucía agradeció el gesto de la mujer, pero le indicó que por temas presupuestarios le era imposible comprarlos, a lo que ella le dice e insiste en que los conservara a modo de donación. La directora agradeció profundamente el gesto y después de una breve conversación se despidió de esta persona. Consultando a su secretaria sobre aquella visita, ella le señala que no la vio entrar y que tampoco la vio salir. De igual forma, eso no era nada extraño. Algunos meses después, por temas de trabajo, la señora Lucía viajó a Concepción, donde,
la casa que perteneció a don Enrique Molina Garmendia fue convertida en un museo y se dispuso a visitarlo. Ya en el sitio y una vez concluido el recorrido por aquel lugar, conversa con uno de los encargados del recinto, a quien le señaló la visita que tuvo de la nuera de don Enrique un tiempo atrás y la donación que le había hecho al Museo Valentín Letelier hacía muy poco tiempo. Esta persona la mira extrañado y le dice que la nuera del exfundador de la Universidad de Concepción falleció hace ya más de 20 años. Una vez más quedé muy sorprendido por la historia que me acababa de contar la señora Lucía, pero una pregunta me quedó dando vueltas. ¿Qué fue de los 2 libros que esta fantasma le dejó a su cuidado? Me señala que ambos, uno de filosofía y otro de biología, están en la bodega, en el subterráneo del museo. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, remonta su historia hacia fines del siglo XIX, cuando el gobierno de don José Manuel Balmaceda propone la creación de una institución que profesionalizara la formación de profesores de la educación secundaria. Así, y gracias al impulso de distintos académicos, entre los cuales destaca el profesor Valentín Letelier, se crea el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1889. En 1934, el Instituto Pedagógico, que se encontraba bajo el alero de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, quedó a cargo de la formación profesional de profesores. Con la reforma a fines de 1950, se le asignaron funciones exclusivamente profesionales, no teniendo mayor responsabilidad en la formación académica especializada. En 1969 perdió su denominación original, pasando a ser la Escuela de Educación y posteriormente, en 1972, Facultad de Educación de la Universidad de Chile. En 1981, como parte del proceso de reforma de la educación superior en el país, se separa de la Casa de Bello, transformándose en un instituto profesional denominado Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, la que luego, en 1985, retoma su rango universitario y se convierte en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, cuya denominación se mantiene en la actualidad. Continuando con el relato, en el anteriormente mencionado subterráneo del museo, también ocurren historias de origen extraño. Un profesor cuenta que, buscando algunos textos en el lugar, baja y que mientras revisaba en los estantes, escucha que tocan la puerta de ingreso. Él les dice que pasen, que él está ocupado, pero nadie abre la puerta ni baja por las escaleras. Vuelven a tocar la puerta y este profesor repite que pasen, que él no puede abrir, y nadie baja. Una tercera vez golpean la puerta y, ya molesto, el hombre sube a abrir la puerta para descubrir que no hay nadie tras ella. Durante una remodelación que se hizo en el mencionado subterráneo, los trabajadores de una empresa contratista relataron que en una ocasión, mientras realizaban sus labores, algo o alguien les tiró un libro que voló sobre sus cabezas para terminar estrellándose en una de las paredes del lugar. Pero lo que más los aterró es que veían a una sombra negra caminando como si tuviera las manos en la espalda. Al relatar estos hechos a la señora Lucía y darle el detalle de la figura y de cómo andaba, ella se dio cuenta de que podía ser el antiguo encargado de mantención del lugar, quien ya había fallecido. Esta persona era muy estricta y disciplinada con el trabajo. Él tenía por costumbre supervisar el lugar, caminando con las manos atrás en la espalda.
Y no solo en el sector del museo ocurren fenómenos inusuales. Conversando con una ex alumna de la UMCE, me relata el hecho que le tocó vivir. En la década de los 90, ella estudiaba artes visuales y siempre pasaban sus ratos libres entre clase y clase en la parte trasera de la universidad. En aquel lugar había una cancha, pero anteriormente hubo un casino, el cual se incendió y quedaban solo los escombros de este. Ella, con sus compañeros, pasaban a buscar a sus amigos que estaban en la carrera de música, para hacer la hora y así, todos juntos, ir a tomar la locomoción colectiva y no irse solos. Una noche, alrededor de las 8:30, desde los restos de ese casino derrumbado, escucharon a una mujer llorando. El llanto era muy claro y desconsolado. Esto les llamó profundamente la atención y, pensando que era alguna compañera, fueron a ver de quién se trataba. Pero mientras se acercaban al lugar de origen de aquel lamento, ella me relata que el sonido era como si se moviera, alejándose cada vez que ellos daban un paso hacia el casino, como si cambiara de lugar. Nunca vieron quién o qué era. Esto les dio mucho miedo y simplemente se fueron de ahí. Les comentaron a sus compañeros más antiguos lo que habían presenciado, a lo que ellos les dijeron que era muy común en ese lugar, que penaban casi todos los días. Otra historia que me relata esta exalumna es la de un perro que llamaron Pelotín. Este era un can mestizo, el cual fue abandonado en la universidad y adoptado por los alumnos de las diferentes carreras. Era muy querido entre ellos, cuidándolo y dándole el amor que le fue negado por sus antiguos dueños. Los guardias de seguridad del recinto, durante sus rondas nocturnas, iban con perros pitbull o rottweiler a realizarlas. Durante una noche, entre Pelotín y los otros perros se pelearon y en esta trifulca mataron a la mascota de los alumnos. El personal de seguridad, temiendo represalias en su contra por parte de los estudiantes, ocultaron el hecho, metiendo en una bolsa el cadáver de Pelotín y botándolo a la basura. Al día siguiente, buscando a su perro, los alumnos se enteraron, por uno de los guardias involucrados, el trágico desenlace y del actuar de estos últimos al deshacerse del cuerpo. Por supuesto, hubo reclamos airados y protestas en contra del personal de seguridad. Incluso los estudiantes levantaron una especie de monumento o animita a Pelotín, el cual fue retirado por los guardias, lo cual no hizo sino avivar las tensiones al interior de la universidad. Pero esta historia tiene un lado que es muy hermoso. Muchos testigos dentro de los diferentes campus del recinto han visto a Pelotín correr y jugar alegremente, como si su espíritu quisiera agradecer todo el amor y cariño que, dentro de la universidad, los jóvenes le brindaron en su corta vida. Estos son solo algunos de los múltiples fenómenos paranormales que ocurren en las dependencias del expedagógico. También se habla de sombras que pasan durante las noches, funcionarios que llegan a sus labores como un día cualquiera, a vista y paciencia de los demás trabajadores, siendo que estos ya están fallecidos. Las alarmas de los autos estacionados al interior del recinto empiezan a sonar sin explicación. Las luces se encienden y se apagan sin que nadie las manipule. Personajes que se pasean por los patios de la universidad, ataviados con trajes de épocas pasadas, que aparecen y desaparecen como si nada. Alumnos que se quedan encerrados en los subterráneos del lugar sin mediar la intervención de algún tercero. Susurros que, durante las noches, se escuchan desde las aulas y del casino. A pesar de todo lo anteriormente descrito, el cariño que todo el personal que trabaja ahí
y los alumnos tienen por la UMCE es increíble, y eso se nota al hablar con ellos de lo que significa su casa de estudios. Este sentimiento, pienso yo, ha traspasado el umbral de la muerte. Durante el día, la universidad bulle de actividad, pero al caer la noche se respira otro aire, como si los exalumnos, exprofesores y exfuncionarios, desde el otro plano, se hicieran presentes en el recinto, ocupando las dependencias donde pasaron los mejores años de sus vidas. Antes de finalizar, quiero agradecer profundamente a todos los funcionarios del museo del ex Instituto Pedagógico Valentín Letelier, en especial a su directora, señora Lucía Godoy, ya que sin su invaluable ayuda no podría haber realizado este episodio. Espero pronto volver a las dependencias de la UMCE para así recopilar muchas más de las interesantes e increíbles historias que en sus patios y aulas aún se guardan. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Muy pronto, una nueva historia donde narraremos el lado oculto y desconocido de nuestros territorios.